Parte primero, los maestros de Uras, Cap 2 la metamorfosis de los Nungal. Pero sus poderes que son los ángeles tienen forma de bestias y animales. Algunos son incluso polimorfos. Manuscrito de Nagamadi, Marsane, Codex 10. Para esta sesión sacrificial, las serpientes conquistaron la muerte. Conquista la muerte aquel que sigue el mismo camino. De esta manera, ellos derrotaron a su vieja piel y avanzaron arrastrándose, ellos se separaron de la muerte y la conquistaron. Las serpientes son los Adityas, los príncipes soberanos que gobiernan el universo y la humanidad. Quien sigue el mismo camino brilla de la gloria de los Adityas. Pankanu Vinisa Brahmana 25, 15, 4. Hirkutila Nudimud barra Adili Memin. Mi proximidad frecuente con la seguidora de Man me hizo ocasionalmente descuidar mis responsabilidades en nuestra colonia. Nuestro campamento consistía en tiendas improvisadas hechas de las telas que teníamos en reserva en nuestros jijirla. Ocurría a veces que no podían resistir el fuerte viento que soplaba durante la noche. Tuve la idea de cortar troncos de árboles y de montar techos inclinados sobre nuestros refugios para consolidarlos y preservarlos del viento. Algunos Lamlu nos ayudaron a mover las maderas. Nuestro acercamiento no fue bien recibido hasta ahora por ellos ya que estábamos viviendo en las formas de vida del reino vegetal. Los Namru nos fueron enormemente útiles para cualquier otra cosa. Mam observó varias veces que en ocasiones se apartaban de pronto del área de llegada para desplazarse US 5, aprox. 2 kilómetros, de distancia. Un comportamiento totalmente inusual de parte de mi madre. Nos llevó un tiempo entender por qué. Un grupo de Muajir, dragones, había viajado clandestinamente con nosotros. Desde entonces, se escondían en el Kur, las dos primeras dimensiones, y venían a veces a perturbar nuestra colonia durante incursiones ocultas. Esta situación nos preocupaba un tiempo, pero los problemas se detuvieron de repente, sin razón aparente. Nuestros hijos Nungal y Anuna, convivían juntos sin demasiada dificultad. Sus fisionomías eran ligeramente diferentes, aunque solo sea por el tamaño un poco más grande de los Nungal, pero nunca antes habían sido un problema. Un día, les vino a ellos la idea equivocada de inventar para mí un nuevo apodo, que no dejaron de usar, para nombrarme, Enki, el señor de la KL, pomposo título que me designó como gobernante de la realidad en la que nosotros estábamos atascados. A lo largo de este tiempo interminable que parecía encadenarnos aquí, esta materialidad se asimiló gradualmente a Uras ella misma. Siempre he odiado ese título, que me devuelve en la cara la vanidad de mi creador. Sin embargo, mi madre y Se tenían la benevolencia de continuar llamándome por mi nombre real. Siam, el señor con buena forma, o Nudimud, el clonador. La voluntad de no repetir mis errores del pasado me llevó a explorar el Atzu, el inframundo, de Uras. Como sucesor de nuestro rey Azuaba, tuve que echar un vistazo al mundo abismal de este planeta. Tomé unas cuantas veces una de nuestras máquinas voladoras y me alejé de nuestra estación científica para perderme en el horizonte superior. Desde el alto del cielo, había viajado por los grandes reguladores del sistema climático y las extensiones oceánicas de reflejos múltiples. En la proximidad de dos aperturas polares, mi Jijirla siguió el camino que los pájaros tomaban para encontrar áreas donde el alimento abundaba. Él por lo tanto se envolvió donde los vientos modificaron su dirección para precipitarse en el vientre fecundo de Uras y al corazón de la fuente de los orígenes. La radiación intensa y constante del sol interior de Uras ilumina un mundo aparentemente inconexo. Mi aparato sobrevolaba las montañas niveladas, donde los torrentes salían a flote. Es aquí, en fin del mundo, en este verdadero tesoro natural, que yo conocí por primera vez la gente del abismo, la raza fabulosa de los Amaji. Esta era una variedad de Amautun que tenían la piel sorprendentemente oscura y poseían una cola. Después de llegar a Uras, Man me mencionó varias veces la existencia de esa gente pacífica. Parece que mi progenitora fue responsable de la elaboración de este linaje junto con otros planificadores que trabajaron en Tiamat, el sistema solar. Mi madre tenía por costumbre no divulgar demasiada información a la vez. Ella me enseñó de esta manera la paciencia y el respeto al otro.
Yo mantenía una excelente relación con estas sacerdotisas y sobre todo con su reina Dimeje, que me hizo descubrir la vida secreta del Apsu de Uras. Yo estaba totalmente fascinado por el descubrimiento de tal biodiversidad. Uras es igualmente sorprendente en su corazón como su exterior. En este ambiente donde domina un gran océano interno, descubrí un número increíble de especies animales y vegetales. Hice venir a Set y otras Nindigir, sacerdotisas, para identificar las diferentes especies de plantas que eran desconocidas para nosotros. Namu y yo hicimos un inventario de las plantas acuáticas en la que mi madre había trabajado en parte y que ella había registrado en sus cristales. Mi progenitora había esparcido por todas partes en sus memorias. Pero la mayor parte de su trabajo no se guarda en estos mismos cristales, escondido en el suelo Uras. Pensé al principio que habríamos tenido que empezar de cero, pensando que Mam había perdido claramente sus clasificaciones preciosas durante los combates en Aral. Gracias a la fuente, los estudios de mi madre se había salvado, en realidad estaban en el Ugur, el cristal que Mam me había dado y en la que ella las había transferido. Mi progenitora y yo acampamos cerca de las grandes cascadas que caen por el lado opuesto de la montaña, con vistas a la capital del Apsu, llamada Salim. El sonido ensordecedor de las caídas de agua que desembocan en el océano bañó nuestra cotidianeidad durante incontables días. En el Apsu de Uras, la luz que el sol interno envía contiene diferentes rayos químicos y ultravioleta, lo que implica que las variedades de especies son totalmente diferentes de aquellas exterior. El viejo mundo de este planeta posee un poderosísimo sol interno, más ardiente que los que había visto antes. Su manto púrpura brillante da una temperatura constante a través de la cavidad interior. La abundancia de corales, dispersos en todas las latitudes del océano primordial, me reveló que el mar era cálido. Además, me di cuenta de que la piedra caliza abundantemente secretada por los organismos acuáticos en los ríos y lagos tenía una afinidad con el calor ambiental. El Apsu de Uras tiene, ciertamente, una inmensa variedad de terrenos para las especies exóticas, pero representa sobre todo un laberinto fluvial y marítimo que le da la apariencia de una cisterna gigantesca. Man bautizó este mar interior con el nombre de Engur. Nosotros registramos las diferentes especies sin descanso, por nuestra cuenta. La tarea era inmensa. Dimeje, la reina de la Samarji, era una adepta de las llegadas improvisadas, ella venía regularmente a observar el progreso de nuestro trabajo. No había ninguna sospecha en ella, solo el deseo de conocer a la gente. Tal vez fue para escapar de una aburrida existencia. La sacerdotisa Dimeje era un poco golosa, lo cual no ayudaba a su figura en esa época. Su corpulencia, sin embargo, estaba a la imagen de su bondad de corazón. Tenía una cola como los Wangal, la cual constantemente arrastraba por la tierra sin ninguna precaución. Muy táctil, ella no dejaba de posar sus manos sobre nosotros como para saborearnos, así disfrutando de cada momento con nosotros. Sus conversaciones eran siempre muy amables y cultas. Dimeje a menudo exudaba una emanación de fuerte olor amargo. A veces nosotros la esquivábamos para no intoxicarnos con su bálsamo apestoso. Sus gustos eran variados. Ella llevaba brazaletes pesados y telas brillantes. El metal plateado brillaba en sus párpados y las gemas chorreaban en su cuello. La soberana de la Samarji tenía una debilidad por mí. Mis deberes como maestro del Apsu de nuestras colonias y de Brad, rey, de los Ugamus, el pueblo de la serpiente, me ascendieron al rango de príncipe de la Samarji. Dimeje alimentaba secretamente el proyecto de unirse a mí, pero no sabía que me había casado con la gran planificadora de Uras, mi progenitora, y que esta unión finalmente me transformaría en reflejo de la maestra de vida. Nuestras investigaciones en el corazón del Apsu se llevaron a cabo como estaba previsto. El buen pueblo Amarji, bajo la benevolencia de su reina, nos guió alrededor del mundo interior y nos hicieron descubrir sus innumerables riquezas. Todo se desarrolló en absoluta despreocupación, tanto que fuimos cautivados por nuestra exploración. Sin embargo, una noticia llegada del exterior interrumpió bruscamente la euforía.
Una de nuestras Mindigir, sacerdotisas, se puso en contacto conmigo a través de formas de onda, me suplicando venir rápidamente a nuestro campamento en Sigun, Australia. El mensaje me sobresaltó. Barak, soberano, aquí, los Nungal están sufriendo de una grave enfermedad totalmente desconocida! Exclamación de cierre. Mam, Seet y yo tomamos un Jijirla y abandonamos la reserva natural de Lapfu. Un pesado silencio se fijó en nuestra nave hasta que llegamos. Seet me apretó el brazo con fuerza antes de bajar. La claridad de sus ojos siempre me habían reconfortado. Esta escena me perseguiría para siempre. Los Anuna, asustados por los acontecimientos que se desarrollaban ante sus ojos, se acurrucaron unos contra los otros al final del campamento. De la muda extendida en el suelo, deduje que mis hijos Nungal venían de conocer su período de Hibiyasu, renovación de la piel. Algunas Amautun recogieron la muda y las pusieron en cajas. Este gesto, que parecía totalmente inusual en Mulmul, las Pléyades, ya no lo era desde que Mami Tunamu me había explicado que la muda Jinaabul servía a las Amautun de factor ácido adicional para impulsar los cristales de sus Jijirlau u otros aparatos de vuelo. La mayor parte de nuestros Nungal estaban refugiados bajo la gran carpa principal, que era objeto de incesantes idas y venidas de parte de nuestras sacerdotisas. Nosotros fuimos inmediatamente hacia allí. Las Amautuma cuadrilladas estaban bloqueando el camino. Nosotros nos abrimos un pasaje y descubrimos con asombro la causa de esta confusión. Seet saltó de repente y se aferró a mi madre y a mí. Frente a nosotros, los Nungal gimiendo se encontraban en cuclillas en el suelo y trataban de ocultar sus rostros detrás de sus brazos torpes. Su piel estaba totalmente blanca y prácticamente desprovista de escamas. ¿Era esto una anomalía genética? Mamitu se inclinó en silencio a uno de ellos y dijo: no hay necesidad de preocuparse, estos son Babar, albinos, son de tipo hindú. La sangre real fluía por las venas de mis Alagni, clones. El descubrimiento insondable me sacudió de pies a cabeza. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. La noticia se difundió en la colonia como una inundación salida de la nada. Fui librado en un guiño de ojo a la luz de nuestras Mindigir, sacerdotisas. La diversión apenas controlada de mi madre y el aire desconfiado de mi hermana me avergonzó profundamente. Al verme totalmente desconcertado, mi progenitora me dio secamente: ¿cómo has tú podido confiar en mí? Nunca clones de material desconocido. Tu inatención te impidió notar que soy yo quien eligió sin tu conocimiento el material genético de los Nungal. Tú estás de ahora en más asociado a esta producción. Espero esta humillación te servirá de lección. Mami Tunamu dejó la escena sin esperar al resto. Ya había llegado a subir el tono, dando sermones, pero esto era peor que cualquier cosa. Seet se apresuró a respaldar a los Nungal y les susurró palabras reconfortantes. Con la ayuda de otras sacerdotisas, ella les hizo levantar y dejar la tienda. Me quedé allí, solo con mis tormentos. Fue una de las grandes lecciones de mi vida. Por hacerlo mejor que el Creador y a fin de halagar mi ego, me decidí a producir lo más rápidamente posible Alagni, clones, que le harían sombra. Para ello, y por mi insistencia, Mam y yo habíamos conservado el material genético de un mejorado Utun supuestamente perteneciente a Latzuada, nuestro antiguo rey. Mam me había engañado severamente al elegir un material genético que ella debería conocer perfectamente. Tal vez incluso había cambiado las indicaciones que acompañaban las células en cuestión a mis espaldas. Este incidente me puso nuevamente frente a mis responsabilidades. Mis experiencias de clonación habían sido hasta ahora un poco azarosas. Por tanto, juré anteriormente no fallar ridiculizándome con los míos. Nudimud, el clonador, fue el primero de mis apodos. Yo necesitaba en el futuro honrarlo tanto como me fuera posible. Ubili, mi brazo derecho, vino a buscarme. Nuestros ojos estaban húmedos. Los míos de cólera, y los suyos de emoción. Él sabía, como siempre, encontrar las palabras adecuadas. Señor, usted nos ha hecho el mejor de los regalos. La sangre real circula en nuestras venas, tal vez seremos nosotros el instrumento de reconciliación de los Jina. Abul.
Todos los Nungal estaban amontados en el medio del campamento. Me uní a los míos y tuve que afrontar las miradas burlonas de nuestras sacerdotisas. Esto no era la parte más difícil. Tuve que asumir este deshonor en su mayor parte y asentar mi orgullo. La mirada de Mamitu daba vueltas por el vacío. Su legendaria resistencia había desaparecido y parecía que me reenviara mi inercia tácita, que tantas veces me había reprochado. Seet estaba a su lado. Su rostro estaba desencajado y compasivo hacia mí. Entendí que Namu le había ordenado que nos moviera. Tuve que tomar una decisión rápidamente. La transformación de los Nungal cambió el curso de los acontecimientos. Nuestra presencia en Sigun, Australia, se puso muy arriesgada. Permanecer allí, al descubierto, nos exponía a represalias fuertes de parte de nuestros propios hermanos que lucharon en el cielo contra nuestra reina Tiamata y sus aliados. Entre ellos había muchos Kingu, hermanos de sangre de Misalagni, clones. Así que decidí mover nuestro campamento al Akzu, lejos de miradas indiscretas. Nosotros apilamos nuestro equipaje en nuestra Jijirla y dejamos Sigun rápidamente. Nosotros nos posamos a los pies de Salim, la ciudad de la eternidad de las fachadas de mármol blanco. Nuestra llegada forzada en el Akzu de Uras atrajo la atención de las Amarji, quienes no tardaron en notar la increíble filiación de los Nungal. Fue así que el origen funesto de mis hijos llegó a los oídos de Dineje. La ciudad santa estaba en efervescencia. Una enorme multitud se había reunido fuera de la monumental puerta sur de la ciudad. La apertura se cerró tras ella. La reina Dineje apareció en lo alto de las murallas. En un instante, un enjambre de aeronaves volantes monoplazas se levantó en el aire y nos asedió. La voz de la soberana de las Amarji repentinamente sonó: ¿Cómo se atreve usted a presentarse aquí con los Babar, albinos? ¿Cómo, Namu, usted me puede hacer una afrenta como tal? Un opresivo silencio llenó la escena. Mi madre no dijo nada, me obligó a cargar sobre mí toda la responsabilidad de la situación. Le recordé a Dineje que el Akzu de Uras era de mi propiedad y añadí que hubiese sido conveniente que yo pudiera hablar con ella cara a cara. La soberana reflexionó y de repente desapareció de su atalaya. La puerta tallada pesada se abrió después de un largo tiempo. La multitud me abrió el paso. Era la primera vez que entraba en la ciudad de la eternidad. En el suelo, el pavimento de calcedonia codeaba con las paredes de mármol blanco. Las palmeras y las mimosas bordeaban las calles donde exhalaban aromas ligeros y efímeros. El tiempo nunca parecía haber cruzado las 4 puertas de la ciudad sagrada. Mi generatriz conocía este lugar santo, pero ella nunca había hablado sobre el tema. Salim es una delicia para los sentidos. Cantos de pájaros con frecuencia resuenan desde los balcones y terrazas donde las cortinas opalescentes tiemblan furtivamente en el viento. La capital del Akzu es una zona tranquila, una mezcla de lujo y belleza. 4 Amarji me llevaron a la residencia de la soberana. Dineje me esperaba envuelta en una nube de incienso, desplomada en su trono de madera preciosa y formas sinuosas. Colgando del techo, una enorme variedad de plumas exóticas refrescaban a la reina con un mecanismo de madera. La soberana me invitó a relajarme sobre cojines dispuestos en el suelo. Su rostro estaba cubierto con un rubor en polvo que se prestaba a su rostro de reflejos de terciopelo. Ella hacía rodar en sus manos un gurkur, uno de los famosos objetos esféricos Jinaabur que tienen el potencial para moverse en las 3 primeras dimensiones. Baragen Kinudimud, tu asociación con los Babar no puede ser tolerada aquí, en Salim. Me sorprende que tu madre benevolente no te ha dicho nada. Estos Alagni, clones, son precisamente el resultado de una fructífera colaboración con Namu. Imposible. Gritó Dineje interrumpiéndome, ningún Jinaabul puede clonar a los Babar, albinos. Tú intentas desconcertarme, hijo de An. Además tu creador no podía tolerar tal afrenta. Yo no entiendo nada de tu historia y mi paciencia se está agotando. El tono y la cara de la soberana se inflamaron. Tuve que obligarme a decirle toda la verdad. Tuve, en el pasado, experimentado la mentira para ocultar hechos vergonzosos y preservar a mi creador. Le expliqué brevemente la situación y la causa de la transformación de los Nungal.
Cuando yo hube expuesto estos eventos, Dimeje quedó paralizada por un corto tiempo y, finalmente, incliné la cabeza hacia atrás para reír a carcajadas. Ella se echó a reír también, por lo que tuvo costillas doloridas. Gruesas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas golosas. Su maquillaje en polvo comenzó a gotear. La reina parecía encantada de saber que Mami Tunamu también había sido engañada. Ella casi se ahoga. Su risa era tan contagiosa que yo no podía dejar de compartirla con ella. Dimeje se puso seria en un instante y dio una palmada. «Tú eres una audiencia adecuada», ella me lanzó, emocionada de verme asociado con ese momento. 4 sirvientes, hombres hicieron aparición, cargados con platos humeantes. Su aparición me hizo temblar. No fue que ver hombres al servicio de una reina que me molestó, esta doctrina era común en Margira, constelación Ursa Major, pero constaté que todos eran Babar, albinos. Una bandeja se deslizó debajo de mi nariz. Su contenido me dio náuseas. Carne todavía burbujeante, verduras cocidas acompañadas. La reina era claramente carnívora. Dimeje tomó a puñados los alimentos que engulló uno por uno en la boca. Ella insistió en que el Barak de Lapzu participara en el banquete. Le pedí los cubiertos y solo llevé a mis labios pocas verduras. La soberana de la Samargira, ávida de los placeres la vida. Tomar parte en una comida a su lado se volvió un poco como compartir su cama, dogma real típicamente Hinayadul. Cuando los sirvientes regresaron a sus moradas, Dimeje habló nuevamente. Me explicó que los reportes la Samargi de Lapzu mantenían con los Babar, albinos. Tú pareces no conocer la historia de los Babar. Ellos están aquí desde la noche de los tiempos. Ellos son los reales Kingu. Se encuentran entre los que abandonaron Raurbar, la constelación de la Lira, tras las diferencias que los opusieron a los Muajir y luego a los Waungal, pero tú conoces esta historia. Una parte de los Kingu regresaron a Usu, la constelación Draco, y los otros aquí, con el acuerdo excepcional de los Kariatu, planificadores. Cuando tu madre se hizo cargo de las operaciones de planificación en Uras, ella debió reconciliarse con los Babar a pesar de la suficiencia de los mismos. Namu siempre ha tenido mucho de malo en ellos. Ella no es la única, tú no pareces consciente de sus comportamientos hacia nosotros. A pesar de su ciencia de clonación, los Babar de Tiamat, el sistema solar, no se clonan a sí mismos como nosotros. Quiso la naturaleza que se reprodujeran de forma natural, sin embargo, ninguna Mautun Babar existe en este sistema. Los Babar no dejaron de extraer algunas de nosotras en la cara de los Kadistu. El problema es que nosotros no tenemos la misma pigmentación que la cepa real. A pesar de que ella todavía tenía de largo sus días por delante, el linaje Babar de este sistema desaparece gradualmente. En represalia, nos ha tocado capturar algunos de ellos y ponerlos a nuestro servicio. No te preocupes, se les trata bien. Puesto que estamos seguros. No te preocupes acerca de tu caso. Usted no es el primero en haber sido engañado por un miembro Kadistu, sobre todo que se trata de vuestra madre. Los Kadistu están desesperados por crear nuevos planificadores.